bacilos gram negativos. Entonces, ahora vamos a ver los bacilos gram negativos no fermentadores de la lactosa, oxidasa positivos. Entonces, dentro de esos está el primero y el más importante, que es el género de la Pseudomonas. Muy bien, este género se va a clasificar en dos grupos. Se clasificaba antiguamente en dos grupos. Y Jauregg, por lo que les digo, todavía sigue con esa clasificación, aunque ya está un poco en desuso, ¿no? Porque Burkholderia ya es un género aparte, pero Jauregg todavía sigue mencionando esta clasificación. Entonces, dentro de la clasificación que utiliza para las pseudomonas, clasifica en dos grupos, que son el grupo de las bacterias fluorescentes en medios de cultivo y las no fluorescentes. Entonces, dentro de las fluorescentes está el género de la Pseudomona, la especie aeruginosa y la Pseudomona flores. Y en las no fluorescentes está la Pseudomona tsutseri y la mendocina. De estas, la más frecuente, la más habitual es la Pseudomona aeruginosa. Y luego está el género de las Burkholderias, que sería el grupo 2 de las no fluorescentes. En el grupo 3 están las camamonas y las especies de ácido bórax. Estas ninguna son frecuentes. Y por último vamos a ver el grupo 5, que son las estenotrofomonas, que sí están, son casos aislados, pero se describen. Entonces, la más frecuente de estas es Pseudomonas. Si vemos este cuadrito es un cuadro de los microorganismos, de las bacterias gram negativas más frecuentes dentro de lo que son las infecciones intrahospitalarias. Entonces, fíjense que dentro de lo que son las infecciones intrahospitalarias, Pseudomonas ocupa el tercer lugar con el 17.8%, y esto está todavía en aumento. Muy bien, vamos a hablar de la Pseudomona aeruginosa. Dice del griego Pseudomona falsa unidad. ¿Por qué? Porque cuando se descubrió por primera vez parecía que eran enterobacterias formadoras de esporas. Si ustedes se acuerdan, las bacterias que formaban esporas tenían como un redondito que las caracterizaba, ¿no? Algunas estaban en el centro, otras en la parte distal. Y en un principio se pensaba que era un gram negativo formador de esporas. Pero luego se ha visto de que no eran esporas, sino que eran sus características fenotípicas de Pseudomona. Por este pseudo es falso, mona, por esa formación redondeada que tenía. Y aeruginosa viene porque en los medios de cultivo tiene un color característico que es como un cobre oxidado, un azul verdoso. Entonces, por eso se llama Pseudomona aeruginosa. Entonces, ahí ven este cultivo de Pseudomona, ¿no? Entonces, son bacilos gram negativos, son aerobios, oxidasa positivos, no fermentadores de lactosa, son monopolares. ¿Qué quiere decir monopolares? Que tienen flagelo en un polo, o flagelos, son no esporulados, y estos se encuentran distribuidos ampliamente en el suelo y también en el agua. Ahora, dentro de lo que son los medios de cultivo, esta es una de las bacterias más fáciles de cultivar porque sus exigencias nutricionales son mínimas. O sea que puede crecer prácticamente en cualquier ambiente y en cualquier medio de cultivo, y esa es una de sus características, ¿no?
En caldo crecen abundantemente formando un anillo y un sedimento de color verde o azulado, e incluso pueden crecer en agar simple, no necesita agares nutritivos, no necesita agares selectivos. En agar simple forma colonias brillantes con fuentes de borde continuo y a veces ondulado, un centro opaco. El pigmento piocianina se difunde en el medio dándole una tonalidad verdosa. Este pigmento tiene cualidades bactericidas sobre otras bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, cuando nosotros no necesitamos medios diferenciales, ¿no? A medios agar o cultivos de agar, porque un cultivo agar simple crece, no necesita, no es exigente, crece incluso en concentraciones mínimas de nitrógeno nada más. Entonces es una bacteria que crece, pero este pigmento que tiene hace que las otras bacterias que están alrededor mueran, ¿no? Entonces va a crecer solo. Tiene su propio agar, que es el agar pseudomona, y una característica que es muy importante aquí, dice, produce un color dulce. Y es un olor tan característico, es un olor como a vinagre de manzana. Es un olor tan característico, el olor de la pseudomona, que cuando ustedes estén frente a un paciente que tenga pseudomona, el olfato les va a dar el diagnóstico que es una pseudomona. Una vez que lo huelan, no se van a olvidar nunca. Y siempre que vuelvan a oler un paciente con ese olor característico de la pseudomona, ya van a sospechar, obviamente, y el resultado del cultivo les va a confirmar, ¿no? Porque nadie puede decir que bonito que era una pseudomona, pero con el paso del tiempo uno, y con los casos y la experiencia, puedes oler la pseudomona, ¿no? Hay personas que tienen un olfato mucho más sensible que otras, pero es un olor bastante característico, que ustedes van a ver sobre todo en los pacientes con quemaduras, en el quemado, ¿no? En las unidades de quemados, ustedes van a ingresar y los pacientes desarrollan con frecuencia infecciones por pseudomona en las unidades de quemados. Entonces, una vez que huelan a esos pacientes, es algo que no se les va a olvidar nunca, ¿no? Es algo característico. Forman colonias redondas, producen la pioverdina, que le da una coloración al cultivo de color verde, la piorubina, que le da una coloración azul, y la piomelanina, que le da una coloración entre pardo y rojizo. ¿Ya? Tiene su propio agar, que es el agar pseudomona o el medio king agar. Dentro de lo que es la estructura antigénica y de toxinas, esta va a presentar a las adhesinas que se encuentran en las fimbrias. Y aquí es algo importante que en la pseudomona las fimbrias le dan movimiento a la bacteria, aparte de su flagelo, ¿no? Hemos visto que en otras bacterias las fimbrias no le dan movimiento. En cambio, en Pseudomonas y Proteus, esas fimbrias le dan un movimiento que es particular de la Pseudomonas y de Proteus, que se llama Schwarming. No sé qué significa en español, ¿no? Pero en los medios de cultivo, estas empiezan a expandir rápidamente. Es como un efecto de expansión que empieza con puntitos, se va expandiendo, y eso se debe a las fimbrias, al movimiento de las fimbrias, que no tienen todas las bacterias, tienen Pseudomonas, tienen Proteus, se llama Schwarm. Y después a los flagelos, que tienen el antígeno flagelar, eso hemos visto en la introducción de bacterias gram negativas, que influye sobre la movilidad. Esto hace que la expansión a otros tejidos y la adherencia sea más rápida y mayor, ¿no? Luego los lipopolisacáridos, que tienen como componente el lípido A, que es su endotoxina, eso ya sabemos, y el alginato, que es una biopelícula
que recubre a la bacteria, ¿no? Evitando la fagocitosis. Y dentro de sus toxinas o exotoxinas tenemos la exotoxina A, que inhibe la síntesis de proteínas y participa en la dermatonecrosis, y esta toxina es la más importante porque inhibe incluso la síntesis de proteínas de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son nuestros anticuerpos, pero lamentablemente son inhibidas por la exotoxina A. Luego tenemos a la piocianina, que produce el superóxido de hidrógeno, que activa la interleucina 8, la pioverdina, que se liga al hierro y regula la exotoxina, y están las serinas proteasas, que son enzimas que también van a actuar en lo que son la inhibición de los betalactámicos, ¿no? Que son como betalactamasas, que pueden ser aminos, serinas o metaloproteasas de zinc, que también ya hemos visto cuando hemos visto Klebsiella, les he dicho, este concepto se va a aplicar a otras bacterias. Entonces, estas serinaproteasas y metaloproteasas hacen ¿qué? ¿Qué poder le van a dar? Esto hemos hablado el viernes, ¿se acuerdan? ¿Qué poder le van a dar a la bacteria? ¿Ah? Que le va a hacer resistente a los antibióticos, ¿no ve? Luego tenemos la fosfolipasa C, que va a degradar lípidos, y la lecitina. Este es un componente de la membrana celular. Y la enzima ST, que introducen el ADP en las células epiteliales a través del sistema de secreción de tipo 3 y causa necrosis. Entonces, como pueden ver, es una bacteria que tiene varios factores de patogenicidad, y el problema actual de la pseudomonas, al igual que Klebsiella y otras bacterias gram negativas, es que está adquiriendo mucha resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces tiene resistencia a muchos antibióticos y muta durante el tratamiento, dando origen a cepas aún más resistentes. El principal mecanismo de resistencia es la mutación de las porinas. ¿Qué son las porinas? Las porinas son proteínas que facilitan el transporte activo a la célula bacteriana, ¿no? Entonces, estas proteínas realizan un transporte selectivo, es decir, que van a ingresar solamente lo que les conviene, ¿no? Y estas porinas mutan. Entonces, ese es uno de los principales mecanismos. Entonces, al haber una modificación de las porinas, simplemente no permiten la entrada del antibiótico. Lo que no pasaba, por ejemplo, en el caso de las beta-lactamasas. ¿Se acuerdan de las beta-lactamasas? ¿Dónde se secretaban las beta-lactamasas? ¿Dónde? Alguien que me responda, por favor. ¿Dónde se secretaban las beta-lactamasas? En el espacio periplásmico, ¿no? Entonces el antibiótico atraviesa la membrana externa, llega al espacio periplásmico, pero ahí es inactivada por la beta-lactamasa. Eso pasaba con las que son naturalmente productoras de beta-lactamasa, como Klebsiella. Bueno, en este caso está la membrana externa, el espacio periplásmico y la membrana interna. En la membrana externa están las porinas. Entonces, estas porinas, que se vuelven altamente selectivas, mutan para no dejar entrar a los antibióticos. Entonces, el antibiótico no tiene la opción de entrar al espacio periplásmico, ¿no? Pero además tienen otro mecanismo de resistencia más, que dice el antibiótico entra por los poros, hay proteínas que alteran la estructura de la pared, impidiendo paso a esto. Además se puede producir beta-lactamasas, ¿ya? Entonces la primera barrera sería la modificación de las porinas, ¿no? Entonces no deja pasar. En caso de que haya pasado el antibiótico, se enfrenta al espacio periplásmico,
donde están las beta-lactamasas, ¿no? Pero hay un tercer mecanismo de resistencia más que puede haber en pseudomonas que se llaman bombas de flujo. No está aquí en la diapositiva, pero yo les voy a explicar. Se llaman bombas de flujo. Ya ha entrado, atravesado las porinas, no ha sido inactivado por las beta-lactamasas, pero se enfrenta con una tercera barrera que es las bombas de flujo. Estas bombas de flujo lo que hacen es sacar mediante unas bombas al antibiótico hacia afuera. O sea que el mecanismo de multidrogoresistencia es multifactorial y el conflicto en el que estamos entrando hoy los médicos, el sistema hospitalario es alto, porque como han visto en la primera diapositiva es la tercera bacteria más frecuente dentro de lo que son las infecciones intrahospitalarias. ¿Ya? Entonces tiene una resistencia intrínseca a los antibióticos, o también se llama resistencia natural, y tiene una resistencia adquirida que puede ser endógena por mutación en los genes propios y exógena, transferencia horizontal de determinantes de resistencia a través de plásmidos, ¿no? De eso también hemos hablado. Entonces, va a haber una multidrogoresistencia, MDR, multidrogoresistencia. Dentro de las infecciones que se producen mayormente por pseudomonas, están las infecciones asociadas a catéteres, pero ahora estamos hablando de gram negativos, porque también hemos visto una bacteria gram positiva, ¿cuál? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, ¿no? Pero esta ya es gram negativa. Luego va a haber infecciones asociadas a catéteres urinarios, como hemos visto, por ejemplo, en los pacientes que tienen sonda Foley permanente. Entonces, una de las bacterias que colonizan la sonda va a ser Pseudomonas. Infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones asociadas a implantes, osteomielitis y neumonía. Entonces, el espectro de infecciones es bastante amplio, pero dentro de lo que es la epidemiología y la alta frecuencia de infecciones, los más afectados van a ser los pacientes con quemaduras, los grandes quemados, los que están en las unidades de quemados. Hace unos 2 años salió un reporte de jabón y jabón líquido, de jabones y jabones líquidos, que no me acuerdo qué se llamaba el nombre del jabón, pero eran de la línea de Colgate, se dice, ¿verdad? Colgate. Era de la línea de Colgate y Colgate sacó un comunicado, o sea, muy responsable, diciendo que esa su línea que se llamaba, no me acuerdo, era el nombre del jabón, que esa su línea de jabones había sido contaminado con Pseudomonas aeruginosa y le pedía al gobierno que por favor retire todos los lotes que estén en el mercado, pero sobre todo que haga énfasis en retirar el producto de los hospitales. Entonces Colgate saca ese su comunicado y se hacen estudios microbiológicos y efectivamente esa línea de jabones había sido infectada por Pseudomonas, un lote. Muy bien, a raíz de eso se hizo varios estudios porque Colgate era responsable, porque es una empresa grande, ¿no? Pero hay empresas pequeñas que hacen jabones que no son responsables. Entonces, se hizo estudios en México, en Argentina, sobre todo, sobre la colonización de jabones con Pseudomonas. Y adivinen qué. Se ha encontrado una alta prevalencia de Pseudomonas en los jabones líquidos y en los jabones de barra. Entonces,
Esto hace de que se ha visto, además de esto, durante varios estudios microbiológicos de infecciones asociadas al ámbito hospitalario, a la atención en salud, de que los lavamanos, incluso las soluciones estériles de agua para inyección podían tener pseudomonas, y esto es gracias a los bajos requerimientos nutricionales que tiene pseudomonas, ¿no? E incluso hay estudios que reportan la colonización de antisépticos con pseudomonas. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Si nosotros nos lavamos las manos con un jabón que está colonizado con pseudomonas en nuestra casa, no va a pasar nada, porque tenemos un sistema inmunológico competente. Pero, ¿qué va a pasar si en el ámbito hospitalario, por ejemplo en el quirófano, te lavas la mano antes del procedimiento quirúrgico, pero resulta que el jabón estaba con pseudomonas? Sí, era fabuloso. ¿Qué se llama? Fabuloso, se llama. ¿Fabuloso el jabón? Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, ese es un gran riesgo. Otros países realizan estudios microbiológicos de control de hospitales de calidad sobre lo que es el cultivo de bacterias en jabones, en lavamanos, en agua, fluidos que se utilizan en el hospital. Nosotros no realizamos. Entonces, si nosotros analizaríamos la prevalencia, la incidencia de infecciones intrahospitalarias por pseudomonas, con seguridad que tendríamos niveles mucho más altos que otros países, pero no estudiamos, ¿no? O sea, sí hay estudios, pero son pequeños y no son frecuentes, no son sostenibles a largo plazo. Entonces, sería bueno, ¿no?, que existan unidades de control de calidad de las infecciones intrahospitalarias asociadas a las IAS, que vean esto, ¿no? Porque imagínense, o sea, estamos recomendando a todos lavarse las manos y resulta que el jabón está con pseudomonas. Y al médico o al personal de salud que tiene un sistema inmunocompetente no le va a pasar nada. Pero sí aquellos que, por ejemplo, tengan catéteres, ¿no? El hecho de que estés con un suero más de una semana ya te va a predisponer a la colonización del catéter, o a las personas que utilizan sonda, o a los que tienen la prótesis de cadera, prótesis de rodilla, etc. Y sobre todo, como les he dicho, a los quemados, ¿no? Incluso antes de atender a los quemados, vamos a lavar las manos. Y sería bueno que existan, ¿no?, comités de vigilancia epidemiológica en lo que es las colonizaciones bacterianas, sobre todo en este tipo de bacterias como es Pseudomonas, que tiene un bajo nivel nutricional, tiene una exigencia mínima y puede crecer en cualquier ambiente. Entonces luego estarían los no fluorescentes, que está el género de la Burkholderia. Aquí tenemos a 3 especies, que es Burkholderia pseudomallei, Mallei y el complejo de Cepacia. Burkholderia cepacia, que son varias especies que se asocian a infecciones en personas que tienen fibrosis quística. Es un bacilo gram negativo, no fermentador, aerobio, no formadores de esporas ubicos en la naturaleza. Entonces, dentro de las especies químicas tenemos al género de Burkholderia cepacia complex, que produce infecciones pulmonares en pacientes que tienen fibrosis quística. Luego la Burkholderia pseudomallei, que es el agente que produce la melioidosis. La Burkholderia mallei, que produce el muermo, y la gladioli, que es ocasional en pacientes con fibrosis quística y pacientes inmunodeprimidos. Este género ya no es frecuente. Pseudomonas sí. Como les digo, Pseudomonas van a ver un montón de casos en su vida profesional. Burkholderia mallei es un bacilo gram negativo de extremos redondeados, es inmóvil, tiene una cápsula de carbohidratos, es una bacteria intracelular
con inclusiones granulares de varios tamaños, es oxidasa variable, catalasa positivo, iodo negativo, reduce nitratos, es urea positivo, es resistente a la colestina y la polimicina B. Este se ha asociado a infecciones causadas, transmitidas por caballos, por asnos, que pueden transmitir al hombre. Causa el muermo, afecta a caballos, burros humanos, y esta ha sido usada como arma de guerra en la Primera Guerra Mundial, con una alta tasa de transmisión por inhalación. Luego está Burkholderia pseudomallei. Es un pequeño bacilo gram negativo, aerobio, móvil, que a veces forma cadenas filamentosas, tiene una coloración bipolar, crece en medios de cultivo habituales, en el agar maconqui, y puede presentarse como enzootias o epizootias en ovejas, cabras, cerdos, caballos, y la transmisión entre humanos es casi inexistente y son bacterias muy raras, sobre todo en América. Causa la meloidosis, está presente en el suelo y el agua tropical, tiene una alta mortalidad, hasta 40%, es muy resistente a los antibióticos, y esto como todas las enterobacterias y las bacterias, los bacilos gram negativos. Es endémica en el sudeste de Asia, Australia, se han comunicado casos en zonas de África. En Europa y en América no existe, por eso los vamos a pasar así rápido. ¿Ya? Este se presenta con cuadros clínicos de colecciones purulentas asociadas a una neumonía persistente que muchas veces puede ser confundida con la tuberculosis pulmonar. Ahora, hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hablado de anthrax, hemos visto que había sido utilizado por arma de guerra, ¿no? Se había enviado cartas a Estados Unidos. Con Burkholderia lo mismo. Vamos a ver que va a pasar algo similar con Yersinia. Y ustedes me van a decir una más. Entonces, ¿qué es un agente bioterrorista? Es un microorganismo usado intencionalmente para causar enfermedad o muerte. Esto dice el CDC, ¿no? Debe ser las características para que sea considerada arma de guerra. Debe ser virulento, fácil de diseminar y difícil de tratar. Pero además, una tercera característica para que sea considerado como un ataque bioterrorista es de que debe causar pánico y desestabilización social. Muy bien, ahora con esas tres características de lo que es un agente bioterrorista, un arma de guerra o un ataque bioterrorista, ustedes me pueden dar punto, doctora, punto. Exacto. ¿No? Porque cumple con todas las características. Y así que los chinos que no se hagan los que decían, Yo le subí al cero. estos se categorizan en los agentes bioterroristas de tipo B, que van a producir enfermedades moderadas a graves y que requieren vigilancia especial, y están los menos letales, que son de categoría A, donde está el anthrax y viruela. Entonces, Burkholderia ha sido clasificado dentro de los menos letales. Muy bien, Burkholderia cepacia pertenece al grupo de bacilos no fermentadores aerobio estricto y quimio organotrófico, cuya temperatura óptima es a 30 grados. El reservorio de esta bacteria es ubicua, es decir, está en todo el medio ambiente. Es patógena oportunista,
pero es frecuente en pacientes que tienen fibrosis quística. Y algo que es parecido con Pseudomonas, que se ha documentado la sobrevida en medios líquidos estériles contaminados y no estériles por 28 días, o sea que dura bastante tiempo. Se formó a partir del género de las Pseudomonas y la especie Cepacia. Hasta ahí vamos a ver. Tenemos que ver las Stenotropomonas. Bueno, dentro de las conclusiones, este es un artículo bonito del Ministerio de Salud, donde los únicos países que han documentado la prevalencia de Burkholderia contaminans dentro del CDC en infecciones respiratorias de pacientes con fibrosis quística son Argentina, España y Portugal. Y recientemente se reportó un caso de 2 pacientes con fibrosis quística en Irlanda. Entonces, para que vean que son afecciones bastante raras, pero que tienen que saberlas porque van a ser malos, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a ver son las Stenotropomonas, que la vamos a ver el viernes. Y hasta ahí llegamos.